Hola, yo soy Enrique Varela y esto es un nuevo episodio de Varelalia Podcast, el podcast de la tecnología social, de la tecnología hecha por y para la persona. Temporada 2, episodio 7. La ciudad como tecnología social. 0. Fundamentos del urbanismo. Ya estamos en marzo de 2026, este mes tecnológico, y este año tecnológico también, no solo el mes. Yo creo que va a ser un año con grandes novedades, ya hay atisbos por ahí. Y vamos a empezar otro nuevo episodio y otra nueva temática, referida esta vez al urbanismo, lo que es el urbanismo pensado como tecnología, que lo es, ya lo veréis. Yo también me extrañé un poco cuando lo traté por primera vez con el invitado, pero bueno, después resulta que sí. Así que vamos a empezar ya. Conoceréis al invitado y conoceremos unas primeras impresiones o una visión general, más que unas primeras impresiones, de lo que va a ser este tema a lo largo de más de un episodio. Varelalia Podcast. Siempre contigo y con la tecnología social. Cuando hablamos de urbanismo, la mayoría de la gente piensa automáticamente en arquitectura, en edificios, en fachadas, en planos bonitos. Pero el urbanismo no va solo de edificios, va de personas, va de cómo nos movemos, de a quién se le facilita la vida y a quién se le complica. Va de quién puede usar la ciudad y quién queda fuera de ella. El urbanismo es probablemente una de las tecnologías sociales más poderosas que existen. Mucho antes de los móviles, de Internet o de la inteligencia artificial, ya había ciudades que decidían cómo debían vivir sus habitantes, y esas decisiones nunca han sido neutras. A lo largo de la historia, la ciudad ha servido para organizar la vida, pero también para controlar, para segregar, para separar barrios ricos de barrios pobres, para hacer visibles a unas personas e invisibles a otras. En esta serie de episodios vamos a hablar del urbanismo como una caja de herramientas. Herramientas que pueden construir ciudades más justas, más accesibles y más humanas. O todo lo contrario. Hablaremos de historia, de ciudades antiguas y modernas, pero siempre con una pregunta en mente. ¿Para quién se diseñó esta ciudad? Hablaremos de accesibilidad, de envejecimiento, de discapacidad, de desigualdad urbana y hablaremos de tecnología. Durante años se nos prometieron las llamadas Smart Cities. Hoy la pregunta es otra. ¿Una ciudad inteligente es necesariamente una ciudad amigable? En Varelalia Podcast creemos que la tecnología solo tiene sentido si mejora la vida de las personas, y entender la ciudad es entender cómo queremos vivir. Para recorrer este camino me acompaña durante toda la serie una persona, con una larga trayectoria en planificación urbana, que conoce la ciudad tanto desde los planos como desde la calle. Pablo González Rodríguez. Con él vamos a pensar la ciudad en voz alta, sin academicismos, poniendo siempre a las personas en el centro, como nos gusta, y siguiendo la senda de Ildefons Cerdá, el gurú inventor del concepto urbanismo. He aquí un resumen de su biografía. Pablo González, en cuanto a formación, es ingeniero de caminos de la especialidad urbanismo. También es MBA por el IE. En cuanto a experiencia, ha trabajado inicialmente en obras, para luego dedicar una larga etapa a la ingeniería ambiental y otra al urbanismo. Ahora está más centrado en investigar las tendencias geopolíticas, económicas y tecnológicas que están cambiando el mundo, y en tratar de adaptarse a ese nuevo mundo. Describe sus visiones en su web, Pablo González ORG. Hola Pablo, buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal, Enrique? Un gusto, como siempre. Como siempre, porque nosotros nos vemos mucho y hemos trabajado, en lo personal, hemos trabajado juntos en la Fundación Tecnología Social, cuando yo era presidente, antes de dejarla. Tenemos más o menos una tertulia al mes si es posible, hablamos mucho y nos vemos, pero es la primera vez que vienes a Varelalia y llevo 21 años bajo diversos nombres y tal, pero haciendo este podcast. O sea, es una vergüenza que vengas tan tarde. Pero sí que es un gustazo, más gusto todavía porque es la primera y vas a estar más veces. Pues muchas gracias. Así que encantado de recibirte en Varelalia. Bueno, pues vamos a empezar, vamos a hacer una serie de episodios
no juntos, pues va a ser una serie bastante larga, vamos a desmenuzar mucho. A lo mejor pensáis que ¿por qué hablamos de urbanismo? Bueno, hablamos de muchas tecnologías en este podcast, pues porque nos sale del alma, ¿no? Y yo creo que os es útil. Pero ya veréis cómo el urbanismo tiene mucho más que ver con la tecnología de lo que parece. O también, por otro lado, si la tecnología interviniese más en el urbanismo, a lo mejor a una serie de personas nos sería mejor, que también lo comentaremos. Pero hoy vamos a hacer una cosa muy general. Pablo, como pone en su... Es mucho más de lo que pone en su microbiografía que nos mandó, pero sí sabe mucho de estos temas y lo sabe explicar muy bien. Así que, bueno, sin más, ¿cómo y cuándo empezó esto del urbanismo? ¿Cuándo podemos empezar a hablar de que existe el concepto de urbanismo? Bueno, pues ahí empieza la cosa por una idea dura, y es que la palabra urbanismo, que prácticamente fue inventada por un ingeniero español, catalán, Ildefonso Cerdá, cuando redactó el plan del ensanche de Barcelona en 1860, y que en realidad es el primer gurú mundial que estructura las ideas técnicas de cómo tiene que crecer la ciudad, y al final él inventa el término urbanismo y lo acaba usando todo el mundo, y ese es el urbanismo moderno. Pero más allá que urbanismo, yo soy más partidario de hablar de ciudad, que es muchísimo más amplio, y desde luego la ciudad no empieza con Cerdá, la ciudad empieza cuando dejamos de ser nómadas y que nos obliga a crear lugares donde vivir usando tecnología, por supuesto, y para todos, es decir, tecnología social. Entonces, antes de que se inventara el término urbanismo, pues vamos a llamarlo así porque es lo aceptado. Sí, para es lo que usa ciudad, todo el mundo, sí. Eso es. Pero antes de que existiera, ya existía. Quiero decir, había pueblos, ¿no? Había, claro, antes del medioevo, y primero habría tribus ahí en cuevas, ¿no? Y después se agrupó Hubo la primeros gente. Aldeas, por supuesto, y pueblos y ciudades y hasta imperios, y cuando todavía no existía la palabra urbanismo, pero aunque no existiera, sí existía el concepto de que había que vivir en esas ciudades. Cosas que hay que entender, que es irse muy atrás, pero ayuda a entender el propio concepto. Pensamos que la ciudad es algo, pues desde siempre, inherente y sin razón de ser. Simplemente está ahí porque está, como la naturaleza. No, eso no es verdad. Antes, en la época paleolítica, y cuando éramos nómadas, éramos lo que se llama cazadores-recolectores. Pues cuando la caza se acababa, pues había que irse a otro sitio, y entonces éramos nómadas y no teníamos un lugar fijo de vivir, y como mucho, pues las pequeñas tiendas desmontables, lo que vemos en las películas de los indios, pero poco más. No existía el concepto ciudad. El concepto ciudad aparece cuando dejamos de ser nómadas, que no es tampoco porque nos apetezca, porque nos hayamos cansado de andar, es porque inventamos la agricultura. Inventar la agricultura es lo que hace la necesidad, lo que crea la necesidad de la ciudad, porque hay que dormir cerca del huerto para trabajar en él, para cuidarlo, para que no te lo roben, y también hay que dormir cerca del almacén de grano, de trigo, por las mismas razones, para gestionarlo, y entonces nos vemos obligados a vivir de una forma fija en el mismo sitio. Al principio se hacía con las mismas tiendas esas que digo de los indios, pero cuando se dan cuenta de que van a estar ahí por largo tiempo y tienen una mejor tecnología para hacer unas mejores paredes y unos mejores techos que les quiten mejor el frío y les protejan mejor de la lluvia, pues empieza a construir. Y ahí empiezan las ciudades, siempre vinculado a la agricultura. Y mientras que seamos nómadas, no necesitamos las ciudades. Y eso nos obliga a crear pues distintas aldeas, distintas villas. Es
curioso y lo podrá comprobar cualquiera cuando va en el coche por la carretera o cuando va a su pueblo, si es que lo tiene, que lo normal es que los pueblos estén a una distancia media de unos 6-8 kilómetros en lugares agrícolas. Y porque en aquella época que no había coches y que había que ir andando, pues si te tocaba trabajar la tierra del límite del pueblo, había que ir andando, había que volver andando y había que tener tiempo para trabajar allí con horario solar, porque no había otro tipo de luz. Y lo más que le puedes quitar a ir andando y volver, pues es 1 hora de distancia en ir y otra en volver, porque si no, no tienes tiempo para trabajar. Y eso nos lleva a que las distancias entre pueblos son en ese rango de los 6-8 kilómetros, porque si estaba más lejos lo que hacían era crear una nueva villa para poder dormir cerca de la tierra que trabajaban. Y entonces se crea una malla. Esas distancias en lugares no agrícolas, en lugares montañosos o desérticos, son mucho más grandes. La distancia que suelen tener es la distancia de poder llegar andando de una villa a la otra, andando todo el día. Y entonces estamos en los 20, 40 kilómetros de distancia entre villas para no tener que dormir al raso. Esto igual falla o no se cumple en sitios como, bueno, por supuesto en el desierto, pero ahí porque no hay ciudades. Pero me estaba acordando cuando contabas eso de la Patagonia, por ejemplo, que ahí seguro que no es así, no, pero probablemente la razón sea que primero que aquello se montó o se colonizó ya en épocas mucho después de las que tú estás hablando ahora, y ahí ya había caballos y ya había cosas. Y claro, ahí ya la necesidad ya es distinta. Aquí hablamos de por ejemplo, la España rural, no la meseta, y los sitios donde se pueden montar pueblos, que efectivamente esa máxima de los 18-20 kilómetros se cumple, sí. Así es. Sí, y en los agrícolas es la de 6-8. Lo que hacían en esas villas era ir cada vez usando mejor su tecnología, la que tenían en aquel momento, para hacer la vida en la villa más agradable. Y los que conseguían hacerlo mejor, usando mejor la tecnología, conseguían que su villa se convirtiera en ciudad, porque empezaba a dar servicios a toda la comarca. Y así que la tecnología convertía a los nómadas, de los nómadas se creaban las villas y de las villas más tecnológicas se creaban las ciudades, que a fin de cuentas eso era poder. Por supuesto, además de la tecnología, es muy necesario y es muy condicionante también la accesibilidad, entendida como accesible de llegar a la ciudad por el transporte o también el acceso al agua. Las que tenían mejor accesibilidad, pues era más fácil que se convirtieran en ciudades, y las otras eran villas periféricas. Está bien que recalques lo del término de accesibilidad, porque aquí cuando las personas que hablamos de cosas de estas, de personas mayores y tecnología y tal, cuando hablamos de accesibilidad siempre pensamos en lo nuestro. El caso de las personas ciegas, pues en que no sé qué, y no, accesibilidad es un concepto mucho más amplio, sí que está bien puntualizarlo. Pero me surge también al hilo de lo que dices, efectivamente dice muy bien, cuando es pequeñito es aldea, villorrio, villa, población, pueblo. ¿Cuándo empieza a ser ciudad? ¿Se mide por el número de habitantes o por ese factor tecnológico de poder y de accesibilidad esos factores que has citado? Bueno, nosotros podemos hacer libros y estadísticas y todo y ponerle número de habitantes, poner una raya, porque a fin de cuentas a la hora de clasificar hay que ponerla, pero la idea fundamental no es el número de habitantes, la idea fundamental es que la ciudad presta servicio a otras villas, o sea, es capital de la comarca. Si no presta servicio a otras villas, lo único que haces es gestionar la agricultura de tus cercanías y recibir productos y servicios de otros, entonces no eres ciudad. Si hay otras villas que dependen de ti para que les hagas, pues desde la justicia hasta la entrega de
bienes, o sea, les llevas el camión del supermercado, das servicio a los demás, entonces sí eres ciudadano. Pregunto yo una cosa, que yo por lo menos me confundo y creo que mucha gente también. ¿Por qué cuando se habla de urbanismo, e incluso los que pues conocemos un poco la historia, la cosa de Cerdá y tal, pero, o quizá por eso, no lo sé, ¿por qué pensamos que se está hablando de arquitectura cuando va mucho más allá, como supongo que tú nos explicarás ahora, a respuesta a esta cuestión? Simplificando mucho, arquitectura son los edificios y urbanismo son las calles. Pero no solo el asfalto, también el sistema para que llegue el agua potable, para que salgan las aguas residuales, para que se depuren esas aguas residuales, para que haya electricidad, para que haya gas, para que haya transporte público interno a la ciudad y transporte que conecte con otras ciudades, para que haya parques, colegios, centros de salud, bomberos, de todo. O sea, todo eso es urbanismo. Y arquitectura son los edificios. Cosa distinta es líos con las titulaciones habilitadas para cada cosa, que desde luego siempre ha habido conflicto entre ingenieros y arquitectos por este asunto. Es un ejemplo que Cerdá, el inventor de la palabra urbanismo, era ingeniero y, como digo, se convirtió en gurú mundial. Pero resulta que en su momento fue muy, muy criticado precisamente por los arquitectos, porque decían que quién era él para hacer esas cosas. Bueno, eso es lío entre titulaciones, que lo cierto es que yo soy ingeniero y lo cierto es que tanto los arquitectos como los ingenieros estamos habilitados para firmar planes de urbanismo. Y también edificios, los ingenieros tenemos titulación para firmar edificios. Pero una cosa es la titulación y otra cosa es la diferencia entre urbanismo y arquitectura, o sea, las calles y los edificios. En este sentido hay una idea que la gente debe tener en la cabeza, la importancia del urbanismo, y es que los edificios, aunque no nos demos cuenta, tienen una vida útil de 100 años. La gente dirá, bueno, pero si hay edificios del siglo XVII, dice, pocos, y los pocos que hay han sufrido tantas renovaciones que es como si se hubieran hecho nuevos enteros. Las pirámides son ejemplo aislado, por supuesto, los grandes palacios, los edificios normales tienen una vida de 100 años, aunque mantengan una fachada tras renovaciones. Sin embargo, las calles, el urbanismo, el trazado de las calles, tienen más de 1000 años. Las calles que pisó Julio César, la vía Apia en Roma, sigue existiendo, o las calles que pisó Jesucristo en Jerusalén. Cambiar calles es una cosa muy rara, muy ocasional. Lo hizo Napoleón en París, en Madrid hicimos la Gran Vía, pero solo la Gran Vía, derribando calles, trazados de calles antiguos, pero eso es raro. Las calles son mucho más resilientes que los edificios y condicionantes. Y también hay que tener en cuenta que cambiar todo esto es tremendamente lento y tremendamente difícil y caro, porque hace falta muchísima inversión para cambiarlo. Y también las calles y eso se hacen un poco de acuerdo al sitio donde se está, ¿no? Porque ahora cuando estás hablando de esto, hemos hablado mucho de esto, hemos preparado evidentemente el episodio, pero lo que te voy a decir no te lo había dicho. Yo, ahora, al hilo de lo que estabas diciendo, se me ocurría efectivamente, bueno, primero lo de Madrid. Digo, hombre, que yo sepa, Madrid se cargó muchas callejuelas para hacer la Gran Vía. Sí, pero son casos excepcionales, como dices. Que, por ejemplo, yo recuerdo la ciudad, bueno, muchas, pero la ciudad vieja de Coruña, que la conozco bien, siempre que la voy a visitar con gente les explico que es como una tela de araña. Son como círculos hechos de segmentos, no va en redondel, pero son calles paralelas en círculo, más o menos, y van cruzadas por transversales, pero no hay esquinas, que no hay 4 esquinas en casi ningún sitio. Es decir, donde llega una calle, pues hace una T y ya después un poquito más para allá hay otra. Y dices, ¿qué lío? ¿Y esto para qué? Pues para evitar el viento. Porque está encima de un monte que hay un ventarrón que te mueres. Yo imagino que lo harían, vamos, esto lo imagino yo, no lo he leído, pero tiene que ser así porque efectivamente te sales afuera de la ciudad y hace un viento que te muere. Así es, por supuesto, y se utilizaba la tecnología de la época y con la tecnología de la época se trataban de proteger, en este caso del viento, y para eso eran las orientaciones y la forma de organizar los trazados. Pero es un buen ejemplo el que dices y que tiene que ver con el concepto de tecnología y cómo afecta en la ciudad, pues pasa en todos los cascos viejos.
que aquello estaba diseñado para las necesidades y con las capacidades de aquella época. Y todos los cascos viejos se adaptan bastante mal a lo que posteriormente ha sido el tráfico rodado, porque en aquella época no se podía hacer, pero como el urbanismo es muy resiliente y las calles duran más de 1000 años, pues no se cambia. Y resulta que llevamos 100 años viviendo con el coche y las ciudades, los cascos viejos no están adaptados y no van a estarlo nunca. Eso sí, vamos a tener la suerte de que los coches van a desaparecer dentro de poco. No sabrá, pero serán voladores y la calle volverá a ser útil para socializar. Y antes de eso se está volviendo a la peatonalización, ¿no? Es decir, es que por aquí, claro, como no se puede, pues por aquí no se circula salvo ambulancias o cosas de emergencia. O sea que previo a que haya coches voladores o tal, pues ya está pasando esto, ¿no? Entonces sí que podemos hablar del urbanismo como una caja de herramientas, no sé cuánto de sociales, que es el matiz de este podcast, pero de herramientas, ¿no? Es un conjunto de herramientas para facilitar la vida a la gente, ¿no? En grupos, para facilitar la vida y la comodidad. Rotundamente, sí. O sea, la ciudad es tecnología en constante evolución, según se van descubriendo técnicas nuevas. Con el problema que he dicho antes, de que implantar las técnicas nuevas en algo que es tan caro y tan durable, muchas veces es un problema, pero por supuesto que es tecnología, y cada vez que encontramos una mejor forma de protegernos de la lluvia o de calentarnos, pues incluso ahora en tiempos modernos, pues contaminando menos y consiguiendo que los materiales sean mucho mejores aislantes, ¿sí? Y que la vivienda no solo consuma, sino que incluso produzca energía, que eso está ocurriendo ya. Pues cada vez que conseguimos mejor tecnología, mejoramos la ciudad, los edificios y las calles incluso, y mejoramos las formas del transporte dentro de las ciudades. Pues lo que va a ocurrir ahora, dentro de muy poquito, con los coches voladores, va a cambiar completamente la forma en que usamos las calles y va a volver a ser como se usaban en la época de los cascos viejos de las ciudades viejas. Y también se aplicarán mejores tecnologías para tener mejor calidad de agua, mejor alcantarillado, y para tener mejor esparcimiento y para tener mejor socialización de todos, accesibilidad, por supuesto. Además, todo eso tiene que ser muy adaptado, distintas tecnologías para distintos climas y distintas circunstancias. Por supuesto, como decías en el caso de Coruña y el viento, el medio ambiente siempre ha influido y no es la misma ciudad que necesitan los de Groenlandia que la que necesitan los de Sevilla, por supuesto, y se usa la tecnología de forma distinta, con el objetivo de que pueda vivir todo el mundo, objetivo que a veces se consigue mejor o peor, pero ese es el objetivo. Eso sí, bueno, tenemos el problema de que en las últimas décadas nos hemos equivocado y se está haciendo fotocopia del mismo edificio y del mismo trazado de calles en Groenlandia y en Sevilla, y eso es un gran error. No estamos adaptándonos a las circunstancias con la tecnología. Y otra pregunta que parece así muy... Bueno, no sé lo que puede parecer, pero es también para desmenuzar en el futuro, aunque ahora nos digas algo. La pregunta está formulada de esta manera: ¿la ciudad es neutral o toma partido? Es decir, que la ciudad tiene un carácter, toma partido por alguien, por las clases pudientes, o es neutral con la gente, le facilita la vida a la gente. La ciudad no es ni ha sido neutral nunca, pero no por una cuestión de clases políticas, que a veces era por eso, sí, pero no por eso, sino porque la ciudad en todo momento ha tenido que decidir qué quería ser, a dónde quería llegar, y eso era tomar partido. Sí, y si elegías, pues en épocas no demasiado antiguas, pero tampoco muy modernas, si viene la era industrial, y si quieres reconvertir una ciudad antiguamente agrícola en un polo industrial,
pues eso no lo pueden decidir todas las ciudades de alrededor, lo decide una que lo hace antes y ya le ha quitado el hueco a la otra, se instalan ahí las fábricas y ha tomado partido por cambiar su modelo, sí, lo ha hecho, que luego tiene que dar servicio a todos sus habitantes, sí, pero ha tomado partido. Y unas lo consiguen y otros no, dependiendo pues de la tecnología que usen y del poder que tengan. Esto ocurría siempre, absolutamente siempre, y mucho antes de Cerdá. Luego, después de Cerdá, nos hemos metido casi al urbanismo fotocopia. Cerdá decía en toda la memoria, que es muy interesante leerse la memoria de su plan, y explicaba que la ciudad tenía que adaptarse, como dices tú, a los vientos, a los climas, y así hizo su trazado. La inmensa mayoría de la gente después ha copiado el trazado de Cerdá sin adaptarse a los vientos, a los climas. O sea, que es un gran error. Y cada ciudad ha ido sí tomando partido. Y hay una diferencia ahora que importa mucho, y a ti, Enrique, que por supuesto siempre te interesa la accesibilidad, pero siempre te interesa la tecnología. Eres uno de los mayores expertos en tecnología social, en tecnología accesible. Hay una diferencia muy importante con la nueva revolución tecnológica, y es que antes las decisiones para tomar partido de las ciudades las tomaban los poderosos, o políticos o privados, pero los poderosos. Sí, y los que mandaban decían, pues esta ciudad, aquí vamos a poner el polo industrial, o aquí vamos a poner la cuenca minera, y la central de la cuenca minera es esta antigua villa que ahora va a ser la gran ciudad minera, porque está más cerca de la mina y porque llega más fácil el tren, que no deja de ser tecnología y accesibilidad. Y los habitantes estaban obligados a vivir ahí porque ahí tenían su trabajo, y bueno, pues a ver si consigo una casa mejor o peor, con mejores o peores servicios, pero tengo que vivir aquí. Los habitantes estaban atados a la ciudad. Y ahora, tras la revolución tecnológica, sí, y con el teletrabajo que va a ir cada vez a más, y la gente es mucho más versátil para cambiar de ciudad, incluso sin cambiar de trabajo. Entonces, la gente no está atada a la ciudad y se va a vivir a la ciudad que le ofrece lo que él quiere, y que puede ser porque le guste el calor, o porque le guste el frío, o porque le guste el mar o la montaña, o porque quiere estar cerca de un grupo social que piense como él, la cuestión casi tribal. Esto significa que ahora los poderosos de la ciudad no tienen atada a la gente, y entonces tienen que atraerles y tienen que hacer la ciudad atractiva para el grupo de gente que ellos quieren, y por lo tanto tienen que tomar partido. La ciudad tiene que hacer casi como marketing, tiene que ganarse los clientes, porque los clientes se van. Antes no podían, antes estaban atados y ahora se van. Y esto no lo han entendido todavía los políticos, pero va a cambiar mucho. La ciudad tiene que tomar partido, sí, y tiene que elegir el grupo al que quiere atraer, fundamentalmente, y luego habrá gente de todo tipo, pero tiene que elegir el perfil de la ciudad. Y una vez elegido, a todos tiene que darle servicio, claro. Había una última pregunta que no te voy a hacer, porque es que iremos hacia eso, y porque vamos de tiempo ya, y hemos hecho la foto, que sería cuál entonces sería la ciudad ideal. Pero como esto va a ser muy largo, porque dependerá de muchas cosas, sería una exposición, supongo, larga, y hoy estamos en la foto. Si te parece, vamos a dejar justo eso para el final de la serie. Es decir, dicho todo lo que hayamos dicho, hablaremos en el último capítulo de cuál sería, o cuáles, porque no será una sola, las ciudades ideales, dependiendo de, por ejemplo, 3 o 4 divisiones de clima, de yo qué sé, ¿no? Pero vamos, las ciudades ideales, más que desde el punto de vista de urbanismo trazado, no sé qué, si hace viento hay que hacerlo así, si no, en general, qué cosas deberá tener la ciudad de futuro o la ciudad ideal que hoy no tiene. Eso será motivo de otros. O sea, me parece perfecto lo que dices y continuaremos, pero solo para dejar por ahí una cosa ahí pendiente. Están apareciendo conceptos de las ciudades
absolutamente privadas, ciudades absolutamente nuevas y hechas con tecnología, absolutamente privadas, que son las que están promoviendo las grandes tecnológicas. Habría que discutir mucho la lógica del asunto, pero está ocurriendo y son unos modelos que desde luego hay que estudiar. Esto lo está haciendo Peter Thiel, que es el que ha impulsado todas las tecnológicas, aunque sea menos famoso que Zuckerberg o que estos, pero está detrás de todas ellas y está creando las ciudades privadas. Próspera se llama su proyecto, pero hablaremos más adelante de eso. Sí, lo veremos como edificios o complejos como el Apple Park o cosas así que son ya cosas muy influenciadas por la tecnología y por el bienestar de la gente que trabaja allí. Pues nada, hemos hecho la foto general, un poco la declaración de intenciones de cosas que vamos a contar. Yo creo que habremos despertado vuestro interés porque Pablo sabe mucho y lo sabe contar y hay muchas cosas que contar. Aquí hemos hecho el esbozo. Así que Pablo, muchísimas gracias por haber estado en Valelalia por primera y no última vez. Y seguiremos hablando de urbanismo, supongo que en el futuro, más futuro, de otras cosas. Pero bueno, de momento vamos a abordar esto que nos va a llevar bastante tiempo desmenuzarlo. Gracias, Pablo. Pues muchísimas gracias a ti, Enrique. El feedback es el premio de los podcasters no comerciales. Déjame tus comentarios, sugerencias y lo que quieras en las plataformas en las que escuchas este podcast. Escríbeme a evarelac@gmail.com. O si lo prefieres, charlemos en Mastodon, en @evarela@comunidad.nvda.es. Y llegamos al final. Espero que este tema os haya interesado, que os haya abierto un poco las mentes a lo que el urbanismo puede significar como tecnología, que hayáis ya conocido un poco pues la forma en la que habla y en la que se expresa y que tiene nuestro invitado Pablo González, que va a estar más de una vez con nosotros. Pues nada, esperar que vaya viniendo la primavera, que se pase este invierno, al menos en el hemisferio norte, tan crudo, y que estéis atentos al próximo episodio, que llegará más temprano que tarde, antes de que lo penséis. ¡Chao!